Buenas tardes, regreso con ustedes y más noticias del mundo ahora en France 24. Comenzamos. El jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní dice que se avecina una respuesta contundente tras el nuevo ataque israelí a los suburbios del sur de Beirut, en respuesta a supuestos proyectiles de Hezbollah. Se complica una vez más la firma de un acuerdo con Estados Unidos y Donald Trump pide a las partes detenerse. Miles de personas salieron a protestar en Ginebra, en la antesala de la cumbre del G7 en la vecina Evian, en Francia. Los manifestantes denunciaron una cumbre para los ricos que se dará en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la tensión a falta de un acuerdo. Y en Suiza los electores rechazaron en un referendo la propuesta de la extrema derecha que buscaba limitar la población a 10 millones de personas para el 2050. Las proyecciones preliminares muestran que los suizos votaron a 55% en contra y 45% a favor de esta polémica propuesta. Estas son las noticias. El jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní dice que se avecina una respuesta contundente tras el ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut. Episodio que de nuevo pone en riesgo la firma de un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que, según Donald Trump, debía ser hoy. Ahora el republicano pide a Israel no sabotear el acuerdo, pero la República Islámica cuestiona el compromiso estadounidense con las iniciativas de paz. Vamos a conectar en Jerusalén con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Un saludo, Yanira. Israel se prepara para nuevos misiles iraníes. ¿Cómo hemos llegado otra vez a esta situación? Así es, saludos. Irán ya ha transmitido que habrá una fuerte respuesta contra el corazón de Israel. A su vez, Israel ha vuelto a aplicar restricciones de reunión a la ciudadanía, especialmente en el norte de las comunidades fronterizas con Líbano, y el ejército afirma estar listo para todos los escenarios. El punto aquí, la cuestión es que ya hemos reportado esto un sinfín de veces desde 2024 en lo relativo a Irán. Esto ya es un día eterno de la marmota y se parece en este caso puntual al domingo pasado que estábamos reportando un escenario similar, porque en su ecuación Israel, el gobierno de Netanyahu, lo que dice es que Hezbollah debe dejar de atacar el norte israelí, pero Israel debe y puede atacar y ocupar el sur de forma permanente hasta que lo considere de forma defensiva. Los dos, la realidad es que se siguen atacando mutuamente casi cada día. Israel, por supuesto, en mayor proporción y causando víctimas mortales, pero hoy el gobierno de Netanyahu lo que ha comunicado es que ha sido intolerable el ataque que se ha producido esta mañana de Hezbollah, que ha lanzado tres ataques con drones que no han causado daños ni heridos, y a su vez ha determinado el gobierno de Netanyahu que debía responder, y lo que ha hecho es lanzar estos 4 misiles contra Beirut, en concreto contra la zona de Dahie, los suburbios de mayoría chiita y también bastión del grupo Hezbollah, causando, eso sí, víctimas mortales esta vez. Como decíamos, esta es la dinámica. Hezbollah, de hecho, después de esto ha estado respondiendo con múltiples ataques. Reivindica, de hecho, incluso unos 17 entre drones y un impacto de cohete. Y a su vez, Israel ha seguido avanzando en el sur, atacando, y no solo, también ha comunicado que este fin de semana mató a uno de sus altos comandantes. Pero en esta ecuación, Irán también tiene su propia dinámica instalada, y lo que ha hecho es vincular todo esto con el acuerdo, con Beirut, con estos ataques que son una línea roja que dice que no pueden quedar sin respuesta, y también con mostrándose, como hemos dicho muchas veces, como el país en la región que debe proteger a sus proxies y mostrarse fuerte. Como decimos, ha logrado unir esto con el acuerdo con Estados Unidos. El otro día, en el que se estaba avanzando en esta firma que era, se supone, cuestión de horas, o al menos este era el run run, e Israel lo sabía. Irán, como ha contestado, como bien decías, el jefe negociador, Mohamed Ghalibaf, lo que ha dicho es que el ataque demuestra que Estados Unidos no está dispuesto a cumplir sus compromisos o a hacerlos cumplir, en alusión a Israel, y si los ataques siguen, el pacto está en peligro. Yanira, tanto Trump directa o indirectamente se ha mostrado furioso. ¿Qué ha dicho y qué pensar de esta nueva acción israelí?
Sí, públicamente el presidente estadounidense lo que ha dicho en su red Truth Social es que el ataque israelí en Beirut no debería haber ocurrido. También ha dicho que ningún otro ataque en Líbano debería producirse, que no debería ser atacado el país, y pide a las partes que, grosso modo, dejen de dispararse y de pelearse, en sus términos. En privado, sin duda, ha sido mucho más furioso. Lo que sabemos a partir del medio Axios, en concreto del periodista Barak Rabin, que se mensajea directamente con el presidente, es que ha llamado a Netanyahu de nuevo otra vez. Voy a rebajar el tono del insulto porque es bastante mayor, pero básicamente lo que ha dicho es que no tiene maldita idea, ni criterio, ni sentido común. Eso es lo que le habría dicho al primer ministro israelí. También le ha dicho, enfatizando este disgusto, que está enfurecido, le ha dicho qué demonios estás haciendo, por qué lanzaste este ataque contra Beirut cuando Hezbollah no había herido más temprano en su ataque a nadie, y que está, pese a todo, pues que este acuerdo está a horas de materializarse, pero que sí le ha subrayado que no estaba de acuerdo cuando, al parecer, una hora antes del ataque contra la capital libanesa fue informado de que Israel iba a atacar, y dijo que no podía creerlo que esto sucediera a instantes de este run que teníamos de firma para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Es fácil presuponer, en esta ecuación que estábamos comentando, que es el escenario de boicot habitual de Netanyahu, que es lo que intentaba hacer, porque es lo que le estaba también pidiendo parte de su ala más radical y ultranacionalista y religiosa de su gobierno, que es seguir atacando, impedir un acuerdo con Irán, porque ninguno de estos actores aquí en Israel está de acuerdo con este trato en la región, y ya lo hemos visto también cuando ha torpedeado otros tratos también en la Franja de Gaza. Pero dentro de Israel hay que entender también la perspectiva es que da otras lecturas, ¿no? Por una parte, digamos, entre comillas, Netanyahu necesita demostrar que puede atacar independientemente de Israel, que no es un títere de Netanyahu como se le está acusando, y que tiene total independencia de atacar Líbano, que es lo que reclama, y también, sobre todo, en un momento en el que la prensa y también el arco político no para de replicar mensajes de que esto es un desastre político total, y frente a esto Netanyahu necesita una guerra, reanudar esta guerra, si se puede, una victoria frente a Irán. Trump, lo que sabemos es que estaría intentando mediar para que Irán no responda, para que frene este ataque. Y es que también, además de esto que decimos, hay que tener en cuenta que la cuestión es una especie de test para este trato. De hecho, si estaba muy cerrada esta firma, podemos suponer que Irán podría no responder, pero a la vez, si no lo estaba, como querían darnos a entender, sobre todo el presidente estadounidense, podría Irán usarlo para afinar y a su favor algunas de las cláusulas todavía pendientes y que jueguen a su beneficio. Y de hecho esto es lo que se está diciendo en Israel, que Trump le estaría dando algo ya a los iraníes para no atacar. Yanira, gracias por la información. Vamos a cambiar de noticia. Miles protestaron en Suiza, en la ciudad de Ginebra, antes de la cumbre del G7 organizada a partir del lunes a pocos kilómetros de Evian, en Francia. Los manifestantes se congregaron en un parque a orillas del lago Le Mans que separa las ciudades, y luego marcharon a través de una ciudad acordonada mientras helicópteros sobrevolaban la zona. La cumbre del G7 será una de las primeras grandes reuniones internacionales desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán. Veamos el informe de Lea Aurel. En medio del humo, un mismo mensaje de protesta contra el G7. Bajo una fuerte presencia policial, miles de manifestantes se reunieron en Ginebra este domingo para expresar su descontento con la cumbre que se celebrará a partir del lunes del otro lado del lago que separa a Suiza de Francia. Solo se trata de una reunión de 7 personas. Podrían haberlo hecho por videoconferencia, por ejemplo Zoom, y habernos dejado en paz en lugar de bloquear absolutamente todo a su alrededor, lo cual me parece completamente absurdo. El G7 para mí es una reunión de ricos, para ilustrar aún más cómo los ricos pueden hacerse más ricos mientras los pobres se quedan atrás. Varias ONGs que luchan por la solidaridad y contra el cambio climático alzan también la voz en vísperas de la cumbre. Oxfam denuncia lo que califica como una reunión poco ambiciosa y demasiado preocupada por complacer al presidente estadounidense Donald Trump.
Si al final el G7 se reduce a doblegarse ante Donald Trump y hacer todo lo posible para garantizar su presencia sin avanzar en ningún tema crucial, entonces tal vez pueda incluso llegar a ser, en cierto modo, contraproducente. Y por eso estamos aquí, para decir que hay problemas reales que los líderes internacionales deberían abordar hoy y ahora, porque también tendrán que rendir cuentas ante la historia por las decisiones que no tomen en este momento. Con presencia de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, junto con otros líderes invitados, entre ellos Ucrania y países del Golfo Pérsico, con quien Trump mantendrá reuniones por separado, la cumbre del G7 en Evian será una de las primeras grandes reuniones internacionales desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán a finales de febrero, lo que ha trastornado Oriente Medio y ha agravado las tensiones transatlánticas. Las fuerzas británicas interceptaron por primera vez en el Canal de la Mancha un petrolero de la flota fantasma rusa. El carguero incautado este domingo es el Smirtos, con bandera de Camerún y sancionado el año pasado por el Reino Unido por su participación en el transporte de petróleo ruso. A pesar de la guerra en curso con Rusia, la Unión Europea ha dado luz verde a la siguiente fase crucial en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Tenemos el informe. Imágenes del Ministerio de Defensa del Reino Unido muestran a comandos abordando y registrando un petrolero. Se trata de la primera operación de este tipo llevada a cabo por fuerzas británicas. Durante 6 horas, los Royal Marines, junto con agentes especiales, interceptaron el buque y lo abordaron con el apoyo de la Fuerza Aérea Real. Según el primer ministro del Reino Unido, el carguero Smirtos estaba vinculado a la flota fantasma de Rusia. Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y le recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les dejaremos esconderse. El Smirtos había sido anulado del registro de Camerún tras las presiones de la Unión Europea, una medida que daba a las fuerzas británicas el sustento legal para interceptarlo. Mientras esto ocurría, Ucrania está más cerca de sumarse a la Unión Europea, que allanó la ruta para la primera ronda de diálogos de adhesión. Los países aspirantes deben completar un estricto proceso de adaptación de sus leyes y sistemas en categorías conocidas como clústeres o grupos, que incluyen fundamentos básicos, mercados internos, competitividad, agenda verde, recursos y agricultura y relaciones exteriores. Las negociaciones de alto nivel iniciarán el lunes en Luxemburgo. Hemos hecho todo lo necesario para lograr este avance. Ucrania está lista para abrir los 6 clústeres y esperamos lograr más resultados en nuestra integración a la Unión Europea este verano. Los líderes de la Unión Europea confirmaron la aprobación unánime de sus miembros para seguir con este proceso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó que se trata de una sucesión recíproca en la que Ucrania necesita a Europa y Europa también necesita a Ucrania. La plena integración a la Unión Europea dará a Ucrania un impulso económico vital y protección geopolítica, permitiendo dar más seguridad a la frontera oriental de Europa. Suiza rechazó en referendo la propuesta de limitar su población a 10 millones de habitantes para el 2050. El país, que ya tiene 9 millones de habitantes y que alcanzaría la próxima milla en 2040, optó por priorizar la estabilidad económica y los lazos con la Unión Europea, por encima de la medida promovida por la extrema derecha, argumentando que la inmigración sobrecargaría los servicios públicos y elevaría los alquileres. Un recuento preliminar del referendo nacional mostró que casi el 55% de los votantes suizos se pronunciaron en contra de la propuesta y 45% a favor. En definitiva, lo que queremos es proteger lo que amamos, garantizar que Suiza siga siendo un lugar maravilloso para vivir. No vamos a eliminar los atascos de la noche a la mañana, pero esto nos permitirá adaptar la infraestructura viaria y ferroviaria y construir viviendas, aunque no a un ritmo que, en última instancia, nos impida absorber esta afluencia masiva de personas. Esta iniciativa es extremadamente peligrosa. Es peligrosa porque, en primer lugar, es totalmente xenófoba. En última instancia, convierte a los extranjeros en chivos expiatorios como si fueran la respuesta a todos los males de la sociedad. Es peligrosa porque es engañosa. No resolverá la situación de la sostenibilidad como afirma su título aparentemente. Por el contrario, corre el riesgo de empobrecer a Suiza y socavar fundamentalmente los acuerdos que tenemos actualmente con la Unión Europea, que son más importantes que nunca. Vamos con América Latina. En Perú continúa muy lentamente el conteo de la segunda vuelta.
Keiko Fujimori lidera por menos de 19.000 votos con el 50,051%. Roberto Sánchez se mantiene con el 49,9%. Un día después de que cientos de simpatizantes del izquierdista marcharan en Lima junto a un fuerte resguardo policial para pedir transparencia en el escrutinio y rechazar una eventual victoria de la líder de Fuerza Popular. Hasta aquí las noticias. Buenas tardes. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.